Buenos días, hermanos. Me da mucho gusto saludarles y verles el día de hoy. Hay un hermoso número de nuestros hermanos aquí presentes y también confiamos que hay un buen número de nuestros hermanos que son parte de esta familia y también otros que están también con nosotros a través de la transmisión del internet. Pero pues gracias a Dios por este tiempo de bendición que ya hemos tenido, alabando el nombre de nuestro Dios y exaltando a nuestro Señor Jesucristo, entrando a sus atrios con alabanza. Y no me refiero a las paredes, aunque sí, en cierta forma, así es. Entramos en este lugar donde nos reunimos para este propósito espiritual, pero más allá todavía, la realidad de que como hijos de Dios, al estar reunidos para venir ante el Señor y ante su palabra y ante el tiempo de adoración, es verdad, estamos entrando en la presencia de Dios de una manera especial. Y pues recordamos siempre las palabras del Señor, que donde dos o tres están reunidos en mi nombre, yo estaré con ellos. Y eso tiene una aplicación muy especial a nuestras reuniones, y en particular esta, que es nuestra reunión dominical para exaltar y adorar el nombre de nuestro Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Agradezco mucho el ministerio de nuestros hermanos, liderados por nuestro hermano Marco, que domingo tras domingo nos sirven usando sus instrumentos, usando sus voces y también los instrumentos, nuestros hermanos que tocan con el teclado, que tocan el bajo, la caja y también, por supuesto, Marco. Y pues fue de bendición especial ver nuevamente a nuestra hermana Abby, que ya tenía rato que no la veíamos sirviendo al Señor al frente por diferentes circunstancias, pero Dios es bueno y ha permitido ese regreso el día de hoy. Y pues gracias a Dios también por la vida de Aldo, que sirve a Dios con su voz y su corazón. Pues gracias a Dios por esto. Y pues realmente hoy seguimos en nuestro estudio del Evangelio de Mateo y muy de acuerdo a este sentir que estamos expresando ahorita, pues es nuestro texto. Estamos en Mateo capítulo 17, les invito a buscar ahí en sus Biblias. Y Mateo capítulo 17. Hemos estado avanzando a través de los capítulos desde el Sermón del Monte y hemos estado recorriendo Galilea y otras regiones, siguiendo los pasos de nuestro Señor Jesucristo. Y últimamente estuvimos en una parte norte, inclusive un poco en zonas no muy judías o nada judías, podríamos decir, como lo fue Cesarea de Filipos, aprendiendo grandes lecciones, juntamente con los discípulos del Señor, escuchando las enseñanzas que ellos recibieron, que si bien no las entendían muy bien, no las entendían del todo, porque todavía no se había desarrollado en su totalidad la obra, el ministerio, especialmente el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo y luego su resurrección. Y sería hasta después que estas cosas que el Señor les enseñó con tanto detenimiento, con tanto amor, con tanta paciencia, reconviniéndoles una y otra vez sobre cosas que ya les había dicho, enseñándoles aún más, pero después de su resurrección, todas estas cosas cobrarían un valor asombroso, realmente asombroso.
Y es la razón por la que nosotros, a la hora de estarlos estudiando el día de hoy, podemos recibir un beneficio que tal vez los mismos discípulos en ese momento previo a su muerte y resurrección no pudieron recibir. Nosotros podemos recibir un beneficio adicional porque lo más obvio, porque ya se dio la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Tenemos el testimonio de sus apóstoles, el Nuevo Testamento, y tenemos la descripción de las enseñanzas de Cristo en detalle por esos apóstoles. Entonces, por eso es que nosotros ahora, al llegar a leer estos textos, tenemos una gran bendición. Los que hemos, por la gracia de Dios, llegado a creer en el Señor Jesucristo, que hemos estado estudiando su palabra, entonces estos textos y estas interacciones de Cristo con sus discípulos conllevan una bendición especial para nosotros. Y bueno, para eso las registró Dios a través de sus escritores inspirados. Por eso las tenemos. Entonces, gloria sea el Señor por ello. Les invito a abrir sus Biblias ahí en Mateo 17. Y si ya tienen el pasaje, les invito a que leamos juntos, así como están en sus lugares. Vamos a darle lectura a este pasaje. Dice así: 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano y los llevó aparte a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo: levantaos y no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. Cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo: no digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Entonces sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo Jesús les dijo: a la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas, mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, gracias por este tiempo que nos estás dando en tu presencia. Gracias, amado Padre, por permitirnos la lectura con libertad de tu palabra. Gracias porque hemos podido observar en estas líneas inspiradas, santas, este tiempo en la vida de tu Hijo Jesucristo con sus discípulos. Ahora, Señor, pedimos que abras también nuestro entendimiento. Nosotros necesitamos verte en tu palabra.
Necesitamos de tu gracia para ello. Y necesitamos ser afectados por tu palabra. Cada uno de nosotros, ya sea para crecer en la gracia que hemos recibido, o ya sea para conocerte por primera vez hoy y empezar toda una vida contigo. Entonces, cualquiera que sea nuestra necesidad, amado Padre, rogamos que tengas a bien bendecir tu palabra. Bendice nuestros pensamientos y también bendice las palabras de mi boca, Señor, y la meditación de mi corazón. Que todo sea grato delante de ti. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor, tu amado Hijo, Cristo Jesús. Amén. Pues muy bien, hermanos. La semana pasada estuvimos meditando en los versículos finales del capítulo anterior, y si gustan, denle un vistazo ahí al capítulo 16. ¿Se acuerdan que estudiamos hace algunos domingos la confesión de Pedro? También la función de Pedro y de los demás apóstoles en establecer la verdad del Evangelio, en dejar escrita el fundamento de la iglesia en la palabra de Dios. Y después de ese episodio, la semana pasada, estuvimos confrontados por la realidad histórica en la que vivían los discípulos, como ya estuvimos platicando. Aunque el Señor estaba con ellos y el Señor estaba trabajando con ellos, enseñándoles de sí mismo, de su reino. De hecho, hemos estado en todo el libro de Mateo aprendiendo sobre el reino de Dios. Ese ha sido el hilo central en todo lo que hemos visto, y con diferentes perspectivas, ya sea cómo son los que forman parte del reino, cuáles son sus acciones, y sobre todo el rey y su autoridad y su dominio, nuestro Señor Jesucristo. Pero veamos que a pesar de todo eso, en el último mensaje, Jesús empieza a hablarles, a instruirles de la necesidad de su humillación y de su muerte. Si recuerden, en el versículo 21 del capítulo 16, y fue uno de los entonces que estuvimos escuchando a través de nuestro hermano Matt. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto. Aquí empieza un tiempo de instrucción muy directa, muy fuerte, y que los discípulos todavía no comprenden. Hay, como vamos a ver aquí en el texto, lo que Jesús les dijo que se cuidaran. Les dijo: cuídense de la levadura de los fariseos. Esa perspectiva contraria a la misión del siervo de Dios, por desear el gran espectáculo de un Mesías militarmente conquistador, devolviendo riquezas terrenales y posiciones religiosas sin igual a los líderes del pueblo y a todo el pueblo. Jesús les está describiendo algo muy distinto a esa forma de pensar que ignoraba la clara instrucción de la palabra de Dios en el Antiguo Testamento. Pasajes como Isaías 53, Salmo 22, el mismo llevar de Abraham a su hijo Isaac para sacrificarlo.
tanto cuestiones tipológicas como cosas directamente proféticas que anunciaban que el Mesías de Dios moriría. Eso no lo querían entender, no lo podían entender. Y encontramos cuando Cristo le dice estas palabras, Pedro refleja que aún batalla con eso. Aún batalla con una perspectiva terrenal, con una perspectiva temporal, terrenal del Mesías. Versículo 22 del capítulo 16. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera te acontezca esto. Y sabemos que unos versículos antes Pedro había dicho: tú eres el Cristo, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Y ahora sus palabras son de impedimento a lo que el Mesías está diciendo que tiene que hacer. Jesús, como el Cristo, como el Hijo de Dios, al cual confesó Pedro, le está diciendo: tengo que ir a sufrir y a morir, lo tengo que hacer. Y aquí vemos esa falta de comprensión. Aquí lo vemos todavía con el apóstol Pedro, que acaba de dar una gran declaración y ahora va a declarar un terrible error. No porque no ame a su maestro, pero aún no entiende la misión de salvación a la que él había venido. Aún no entiende que el reino de Dios se va a comprar a precio de sangre del Hijo de Dios. Es lo que no ha entendido. La derrota, la conquista que necesitamos es la culpa de nuestros pecados y el enemigo de nuestras almas. Y en la cruz el Señor Jesucristo hizo ambas. Rompió la deuda que teníamos nosotros con la ley de Dios y ante la justicia de Dios, y derrotó, como dice el libro de Hebreos, allá en su capítulo 2, que por medio de la muerte derrotó al que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo. ¿Para qué? Para librarnos, para permitirnos estar en el reino de Dios. Entonces esto es lo que está pasando. Jesús le reprendió en el versículo 23, le dice: esas ideas no son de Dios, esas ideas son del adversario, son del opositor. Y luego les dice: estás poniendo la mira no estás poniendo la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Y luego dice: esto que yo voy a hacer, no de una manera igual, pero se los voy a compartir a ustedes también. Y el que me va a seguir al reino de Dios debe estar dispuesto a también poner su vida. Y aprendíamos esto en la semana pasada, que el perder nuestra vida aquí por ganar a Cristo y la vida de Él es un intercambio que vale la pena 1,000,000 de veces. Porque si tienes a Cristo, tienes todo ahora y por toda la eternidad. Y como dijo el Señor Jesucristo, si no le tienes, aunque tengas o ganes todo el mundo, no tienes nada. Les está enseñando el Señor. Y luego al final, después de decirle esto, de que aprovecha que gane el mundo y pierde su alma, dice: ¿o qué recompensa dará el hombre por su alma? La idea es lo más precioso que hay,
el poder salvarlo, vale la pena entregarlo todo. Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. El que se niega y sigue a Cristo tendrá la bendición, dice Cristo. Esto Dios lo sabe y lo sabrá y habrá recompensa. Por supuesto que la salvación es por gracia, pero Dios recompensa nuestra fe en Él. Es increíble. No debería de hacerlo, pero lo hace de todas maneras. Dios recompensa con bendiciones nuestra fe en Él. Dice, de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Hay algunos aquí, dice, de ustedes, mis discípulos, que están aquí ahorita, que antes de que mueran van a ver esa gloria de mi reino que ustedes anhelan ver, aún con una mala perspectiva, pero la van a ver. Y luego tenemos lo que acabamos de leer. Esta es la conexión, y es muy importante porque en los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, los tres enfatizan la conexión entre lo que se acaba de decir y lo que está a punto de pasar, que ya leímos. Mencionan el lapso de tiempo específico entre las dos. Entre esta declaración de Pedro, entre esta negación de Pedro, podríamos decirlo así, la declaración de Cristo de la necesidad de negarse a sí mismo para ir en pos de Él, y luego la declaración de Cristo de la recompensa del Padre, y también de que algunos de los discípulos que estaban ahí verían el reino de Dios. Dice 6 días después. Lucas va a decir 8 porque él cuenta tanto el día que lo anuncia como el día en que se lleva a cabo. O sea, los dos lados. Hay dos formas de contar en ese tiempo. No están contando las 24 horas por 6, sino los días como los acostumbraban contar. Mateo y Marcos afirman que fueron 6 días. Los tres conectan con el tiempo el evento. Casi no lo hacen en el resto del evangelio. O sea, que nos digan cuántos días, ¿sí? Pero aquí sí, porque están relacionados. Dice, y los llevó aparte a un monte alto. No sabemos cuál monte fue. La tradición desde el siglo IV, año 400, ha puesto el monte Tabor como ese monte, pero lo más seguro es que no fue. Según Josefo, había un fuerte sobre el monte Tabor en tiempos de Cristo y no se hubiera prestado para el propósito para el cual Jesús llevó ahí a sus discípulos. Tal vez fue el monte Hermón, una de sus, no hasta la cumbre, porque la cumbre hay nieve, pero tal vez en una de sus proyecciones hacia la región de Galilea, en alguna de esas partes, subió Jesús con sus discípulos. Alguien piensa que se trata de un monte llamado el monte Mirón. No importa el lugar, sabemos que era cerca de ahí, de Cesarea de Filipos, entre Cesarea de Filipos y Capernaum, algún punto intermedio. Se llevó a 3 discípulos. Hay 3 discípulos. Y estos 3 se conocen como los 3. Son los 3. Pedro y los 2 hermanos. Pedro, Jacobo, a veces dicen, y Juan su hermano, dando a entender que Jacobo era de los 2 el que llevaba
el liderazgo espiritual, o tal vez era el mayor. Ellos fueron escogidos por el Señor para este episodio. Ya lo leímos, ya sabemos lo que pasó. Fueron escogidos por Cristo de entre los demás discípulos para esta enseñanza especial. Ya lo había hecho antes con ellos. Cuando sanó a la hija de Jairo, dijo: nada más vienen conmigo a este milagro estos tres: ¿sí? Pedro, Jacobo y Juan. Y habían sido probablemente compañeros de trabajo antes de ser llamados por el Señor. Tenían una gran amistad entre ellos, tanto así que cuando Jacobo fue muerto en la persecución inicial de la iglesia, el siguiente con el que se juntaron también se llamó Jacobo. ¿Sí? Y Pablo habla de ellos tres como la columna de la iglesia, de Cefas o Pedro, el otro Jacobo y Juan. Tendrían un gran propósito en la iglesia estos hombres, estos tres, y por ello su necesaria instrucción. Ellos les enseñarían a los demás. Ahora, ¿a alguien le puede incomodar que Jesús no le enseñó a todos lo mismo? Ok, está bien. Dios pone sus dones en la iglesia como Él quiere. Eso es algo con lo que nos enfrentamos a cada rato. Todos quisiéramos tener otros dones, quisiéramos hacer diferentes cosas, pero Dios no nos da esas capacidades. Y tenemos que decir: su gracia es suficiente, y felizmente servirle con lo que nos da, no con lo que no nos da. Estos hombres estaban siendo preparados, y en particular Pedro, para lo que vendría después. Estos tres tendrían un gran papel en lo que ya hablamos del establecimiento de la iglesia. Entonces nos dice el texto que se llevó a estos tres, a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano, y los llevó aparte. Quería un poco de privacidad. Eso es lo que significa esta palabra. Necesitaba quietud. Necesitaba un lugar sin interrupciones para este tiempo. Al parecer subieron en la tarde y se quedaron toda la noche y regresaron hasta el otro día, cuando juntamos los relatos de los evangelios. Pero necesitaba un tiempo aparte. De paso, necesitamos entender que es una necesidad que tenemos todos los discípulos del Señor, de pasar tiempos privados con el Señor, aparte. Si no los tenemos, no tenemos nada. Si no tenemos una vida de comunión y búsqueda del rostro del Señor aparte de todos los demás, realmente tenemos una religión. Jesús les está enseñando, los toma aparte y los lleva a un monte alto, y dice el versículo 2: se transfiguró delante de ellos. Se transfiguró. La palabra es una palabra que encontramos en el Nuevo Testamento. La usa también el apóstol Pablo. La palabra transformar, cambiar su forma. Eso es lo que significa aquí. Se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol. Estamos observando a estos discípulos que Jesús los aparta de todos los demás, probablemente en la tarde,
Lo sube a un monte alto donde no hay otras personas y se transfigura ante ellos y empieza a brillar su rostro con un resplandor que jamás habían visto en su vida. Era como mirar, según el texto, el sol de frente. Nunca habían visto nada parecido. Pero no solo eso, sus vestidos se hicieron blancos como la luz. No solo su rostro, sino todo él, por supuesto que estaba vestido, pero todo él empieza a brillar. Es difícil aún para nosotros imaginarlo. Ellos, hablando de los discípulos, ellos tenían toda un arraigamiento en la historia del brillo de Dios, pero nunca nada así. Lo más remoto a ello, y quizás se acordaban al estar en el monte y también porque está a punto de llegar, Moisés, cuando subió al monte Sinaí y Dios estuvo sobre el monte y le dio la ley, y cuando Moisés bajó, su rostro resplandecía. Y no sé si se acuerdan de esa historia, pero el pueblo le daba miedo ese resplandor que traía Moisés, y entonces se puso un velo. No sabemos por cuántos días, porque luego se le quitó, pero se puso un velo y con eso ya lo podían tolerar. Aquí no hay velo que valga. Todas sus vestiduras, dice el texto, brillan. Como vamos a aprender, este no es Moisés. Sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Otra de las traducciones en otro de los evangelios dice que nunca habían visto una ropa tan blanca. No había forma de emblanquecer tanto la ropa en ese tiempo. Y aquí, justo cuando están viendo esto del Señor Jesucristo, les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Ahora, ha sido un gran misterio el cómo identificaron a Moisés y Elías, pero sabían que eran Moisés y Elías. No creo que traían ahí sus Moisés, y como luego nos ponemos en el campamento, ¿no? Moisés. Tal vez por lo que estaban platicando. Tal vez Jesús les dijo, Moisés, Elías. No sabemos. He aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Imaginen, es un gran espectáculo. Habían visto muchas cosas, ¿eh? Habían visto en la noche tormentosa en el lago, de repente el Señor viniendo hacia ellos, y pensaban que era un fantasma. Ahora están viendo algo mucho más intenso. Entonces Pedro dijo a Jesús, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Qué bueno que estamos aquí. Qué bueno que nos trajiste y nos dejaste participar de tu reunión con Moisés y con Elías. Dice, hagamos aquí 3 enramadas.
La palabra enramada aquí significa una estructura temporal. Es muy similar a la palabra tabernáculo. Hagamos aquí 3 tabernáculos. Ya vamos a empezar con el reino del monte de los 3 tabernáculos. Aquí va a ser el centro. En uno de los evangelios da a entender que parecía que ya se iban Elías, Moisés y Elías, y fue cuando Pedro dijo: vamos a hacer estas enramadas como para que no se fueran. Pero pasa algo increíble. Por supuesto que el Señor Jesús sabía todas las cosas, y esta era parte de la lección para él, para Pedro. Pedro dice: es bueno. Claro que sí era bueno, era increíble que estaban ahí. Pero sin querer comete otro gran error. Otro gran error. Hagamos aquí 3 enramadas. Una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. No ha entendido ni siquiera su propia confesión. Si no entenderían que Moisés fue fiel en toda la casa como siervo, pero hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros. Y para que no se le olvide, Dios Padre, una de estas interrupciones en la vida de su hijo que hace el Padre en diferentes momentos, es como si el Padre no se aguanta por irrumpir en la marcha normal de las cosas, y desde los cielos tiene que decir algo. Tiene que asegurar que sepan algo, que el que están viendo ellos no es solamente un gran maestro, no es solamente un gran profeta, que Él es el Hijo de Dios. Y cuando lo bautiza Juan en el río Jordán, eso es lo que pasa. Él se está bautizando y parece cualquier otro, hasta que Dios interviene con señales visibles y voz audible y dice: este es mi Hijo amado. Y Pedro por acá presenta su proyecto de construcción de tabernáculos, y por acá truena la voz de Dios y dice: este es mi Hijo amado, a Él oíd. Como dice nuestro texto: mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a Él oíd. Y vean lo que pasó. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Acababan de ser enseñados por Dios. Ante la mera insinuación, una, de construir tabernáculos para algo que sería solo adecuado el trono celestial. Segundo, poner en tabernáculos iguales al gran Moisés y al gran Elías. Dios interrumpe la historia
para dejar en claro que hay solo un Hijo de Dios. Y todos los santos, pasados, presentes y futuros, a Él se postran. Solo a Cristo. Por supuesto que hay más implicaciones, pero esa es la primera y la más obvia. Los discípulos caen al suelo. Tal vez Pedro está pensando, ¿por qué lo dije? ¿Por qué lo dije? Que no me quedé callado. Y cuando al fin Cristo viene, los tiene que tocar. Están aterrorizados, los tiene que tocar el Señor Jesucristo. Los toca. Jesús se acercó y vean, los tocó. Si les habla nada más, no levantan la vista. Los tocó y dijo, levantaos y no temáis. Yo estoy aquí con ustedes. Si ustedes estuvieran solos con Dios, teman. Y si tú te presentas solo ante Dios, vas a temer. Cristo es nuestra confianza. Por Cristo podemos entrar confiadamente al trono, no sin Él. La muerte sin Cristo es terrorífica. ¿Por qué? Vas a encontrar a Dios sin Cristo. Jesús les dice, levántense, no teman, los toca, yo estoy contigo. Nuestro gran Señor, momentos antes estaba transfigurado, sus ropas resplandecientes, y ahora es nuevamente el pastor que ama a sus ovejas y las está consolando ante la presencia santa de Dios. Y alzando los ojos, ellos los ojos, a nadie vieron, sino a Jesús solo. Es un evento increíble. Los 3 evangelios lo relatan. Los 3 evangelios lo conectan a lo que pasó 6 días antes. Las declaraciones, las expresiones del reino de Dios y Él dar su vida. En la versión de Lucas, quiero que veamos ahí por un momento, no vamos a leer todo el pasaje por razón de tiempo, pero vean ustedes en Lucas capítulo 9. Y quiero que observen en el versículo 35. A ver. Dice Pedro en el versículo 33, y sucedió que apartándose, versículo 31, 30 para agarrarlo bien. Y aquí 2 varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida. La traducción, esta es una traducción de la palabra Éxodo, pero lo usan los escritores del Nuevo Testamento para hablar de la muerte que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Están hablando de la muerte de Cristo. Moisés
y Elías están platicando con Jesús de ese tema. Ellos, en esa situación, sí tienen la capacidad para entender la necesidad de lo que Jesús iba a hacer. De ello dependería su permanencia en donde estaban. Hay un comentarista que dice: si Jesús sigue el consejo de Pedro y no va a la cruz, Moisés y Elías nunca hubieran podido estar ahí. Aprendemos en la doctrina de la salvación bíblica que la muerte de Cristo en la cruz es la base para la salvación tanto de los antiguos testamentarios como de los nuevos. Es lo que Pablo explica en detalle en Romanos, especialmente el capítulo 4, cuando habla de Abraham representando los que fueron antes de la ley, y luego habla de David mencionando los que estaban bajo la ley, que los salvos en ese tiempo fueron justificados por su fe en la palabra de Dios. Y dice, Abraham fue justificado por su fe. Están hablando de su necesaria muerte. Moisés y Moisés y Elías con el Señor Jesucristo hablaban de su partida, de lo que Jesús, de lo que iba Jesús, oigan estas palabras, a cumplir. A cumplir. Esa palabra cumplir la repiten los evangelistas una y otra vez con esta frase: para que se cumpliese lo dicho en las Escrituras. Y siempre eran textos que el evangelista estaba usando, ya sea Mateo, Marcos, Lucas o Juan, para hablar de eventos que se llevaron a cabo en la vida de Jesús, que fueron profetizados siglos antes. Milagrosos textos del Antiguo Testamento que se cumplirían. Pero ¿saben qué? El cumplimiento de cumplimientos es este. Es lo que está hablando Jesús con Moisés y Elías. El cumplimiento de la salvación de la humanidad. Y Jesús va a decir, está cumplido. Va a usar otra palabra, va a decir, está consumado. Hermanos, el monte de la transfiguración, toda esta escena que hemos estado observando, Dios permitió a estos discípulos ver algo de la gloria de Cristo. Para eso los llevó aparte. Para eso los subió al monte. Dios quitó por unos momentos el velo de humanidad que caracterizó la vida del Señor Jesucristo y que hizo que muchas personas pensaran que era solo un hombre. Cuando enseña sobre la deidad del Señor Jesucristo en su humanidad, el hermano Mark Webb le gusta usar esta expresión. Imagínense un foco de alta intensidad sobre el cual pones un pañuelo para tratar de ocultar su brillo. El problema es que de vez en vez se mueve el paño, y brilla.
ya sea en el mar de Galilea, mover un poquito, que vea que el que está sobre las aguas es el que controla el aire, los vientos. Como dice ese coro, ¿verdad? Los vientos le obedecen, la mar ante ti calla. Y vuelve a taparse y está adentro del bote con ellos. En otro momento, ¿verdad? Resucita Lázaro, vuelve a tapar. Como que el paño se sigue moviendo a través de toda la historia del Evangelio. Su nacimiento. ¿Qué mujer quisiera tener a su bebé en un pesebre? Un pesebre es el comedero de los animales. ¿Qué mamá quisiera tener su bebé en un pesebre? Pero afuera hay ángeles cantando. Y un rato después reyes vienen de lejanas tierras a traerle regalos a este bebé que tenían en un pesebre. Su bautismo ya lo mencionamos, está bautizando igual que todos los demás, pero de repente Dios dice, no, hoy es día que vean un poquito más. Y ahí está la gloria revelada. ¿Saben qué? Los escritores del Nuevo Testamento se entregan a describir esto, amados hermanos. Esta es una de las grandes maravillas de la palabra de Dios. Vamos a verlo, conocemos muy bien el texto, pero les invito a que lo leamos pensando en lo que estamos leyendo hoy, lo que estamos aprendiendo hoy. Allá en Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. Versículo 5. Filipenses 2:5 dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. No estimó el ser igual a Dios como que esa cosa que aferrarse, sino que se hizo uno de nosotros. Pablo va a decir en el versículo 10 en adelante que por ello ha recibido la gloria sobre toda gloria, aún en los cielos, el nombre de Jesús. Vamos a ver otro texto en Colosenses, muy breve, Colosenses, en el capítulo 2. Siguiente libro, Colosenses 2, versículo 9. ¿Qué dice Pablo ahí en Colosenses 2:9? Porque en él habita, vean esa palabra, corporalmente, o sea, tiene cuerpo. Pero ¿qué hay en ese cuerpo? ¿Qué dice Pablo? Toda la plenitud de la deidad. Pero ante los ojos humanos está velado, está escondido. Pablo lo sabía. Pablo había aprendido
Pedro había aprendido, Juan había aprendido. Por supuesto que fue necesario la muerte y la resurrección del Señor para poder comprender esto en toda su plenitud, y con la confirmación del Señor Jesucristo mismo de estas cosas y también de su Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Entonces sí, los discípulos, los apóstoles nos van a declarar lo que tú y yo hoy tenemos, y muchas veces lo tenemos solamente como un dogma de fe, como un punto teológico que creemos. Pero amados hermanos, el Evangelio en este lugar nos permite ver y apreciar que Jesucristo es Dios Todopoderoso. Él es el Señor. Él se hizo hombre, pero Él es el Señor. Él se hizo hombre, pero Él es el que creó el mundo. Por eso es que Juan va a decir en su evangelio: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios. Y el Verbo era Dios. Juan no puede escribir sin acordarse de este día. Juan fue grandemente impactado por la lección de su Señor en este día. Vean Juan 1. Juan capítulo 1. Ya dijimos el versículo 1. Vamos a ver el versículo 3. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Vean esto: en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Bueno, la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. ¿Se habrá acordado del día que vio el rostro de Cristo como el sol en la noche? Por supuesto. Vean un poquito más adelante. Versículo 9 dice: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Y ya luego describe lo que pasó con los suyos. Versículo 14. Vean: y aquel Verbo fue hecho carne. Dios Hijo se hizo humano, es lo que está diciendo aquí, y habitó entre nosotros. Y luego vean esta frase que pone entre paréntesis. ¿Qué dice? Y vimos su gloria. ¿Cuándo habrá visto su gloria? Pues tenemos una muy buena idea el día de hoy. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. El único. No hay más. La lección quedó bien grabada. No dijo la gloria como la que tenía Moisés y Elías. No. El que tenía la luz era el Señor. Y si ellos estaban alumbrados, era por Él, no al revés. Jesús es la luz, lleno de gracia y verdad. Vean el versículo 16. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Vean esto, lo que sigue. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que estaba en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Recordemos dónde había estado Juan. A quienes había visto, lo que había escuchado, lo que había aprendido. Sí, la ley tuvo su lugar, fue muy buena.
Dios la usó para propósitos sagrados, pero ¿saben qué? Ahora llegó la gracia de Dios en su gran manifestación y en el cumplimiento de la ley de Moisés, y es incomparable porque la trajo el unigénito Hijo de Dios. Amados hermanos, el monte de la transfiguración también nos enseña que Cristo es el centro de la Biblia. Moisés testificó de Cristo. Los profetas representados por Elías testificaron de Cristo. Una y otra vez Jesús les dijo: la ley, los profetas, o Moisés y los profetas, dan testimonio de mí. En el camino a Emaús, ¿se acuerdan de esa plática tan importante? Vamos a verla. Lucas capítulo 24. Lucas capítulo 24. Sé que hoy estamos viendo un buen número de textos, espero que sea de utilidad, todavía nos faltan unos más. Lucas capítulo 24. Están platicando Jesús con estos que no le han reconocido, que está resucitado y caminando con ellos, y les estaba así como preguntando por qué estaban tristes y platíquenme lo que ha pasado, y ellos le dicen: pues ¿qué no sabes lo que acaba de pasar? Y ya le refieren de su propia muerte. Dice el versículo 25, Jesús les dice, porque ellos no creen que había resucitado. Ya algunos dieron testimonio, pero ellos no lo creen. Entonces Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que ¿quiénes? Los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Versículo 27, mucha atención. Y comenzando desde, ¿dónde? Moisés, y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Cristo es el cumplimiento de la ley. Cristo es el cumplimiento de los profetas, de las profecías. El Antiguo Testamento en su totalidad apunta hacia la venida de Cristo. El Nuevo Testamento describe la venida de Cristo y cómo cumplió todo el Antiguo Testamento, y nos habla del futuro venidero por causa de Cristo. La Biblia es cristocéntrica, nuestra fe es cristocéntrica. O tenemos a Cristo o no tenemos nada. O hemos creído en Él y visto su gloria como el Señor y Salvador, o no hemos visto nada. Los cantos tan cristocéntricos y hermosos que cantamos antes de este tiempo no significan nada si Cristo no es el Señor de tu corazón, si no has creído en Él y si no has visto su majestad y su grandeza y su amor en salvarte de tus pecados a través de la cruz del Calvario. Era necesario que Él padeciese. Jesús agarra la Biblia, agarra a Moisés, agarra a todos los profetas y les dice: miren, está diciendo que era necesario que esto le pasara a Jesús. Y ya un poquito más adelante les va a decir: a propósito, cuando ora se dan cuenta que es el mismo. Este evento en la vida de los discípulos nos ha bendecido a todos. Hoy somos bendecidos por la visión celestial momentánea, fue momentánea,
que tuvo Pedro, Juan y Jacobo. Vamos a ver lo que dijo Pedro. Segunda de Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 1. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 16. Segunda de Pedro 1:16 dice: porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas. ¿Sí? Había muchas fábulas en ese tiempo de semidioses y personas, y ya saben todo ese asunto griego de cuentos y cosas. Dice Pedro, esto no son inventos. Nosotros somos testigos oculares. Dice, no fue con fábulas artificiosas, vean cómo dice, sino como habiendo visto, ¿cómo? Con nuestros propios ojos. ¿Qué cosa? Vio con sus propios ojos Pedro la majestad de Cristo. Lo vio con sus ojos y con sus oídos y con las palmas de su mano en la tierra y su rostro en el suelo. Vio la gloria y la grandeza de Cristo, rodeada con la presencia de Dios. Esa nube resplandeciente que hubo ese día cuando se oyó esa voz y la enseñanza directa de Dios. Este es mi Hijo amado. Por supuesto que lo había visto y ahora lo entendía perfectamente bien y estaría dispuesto a dar su vida por esto. Había transformado su vida el ver a Cristo glorioso. Con nuestros propios ojos, su majestad. Vean ustedes, versículo 17, pongan mucha atención. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. ¿Ven lo que está relatando Pedro décadas después? No se puede quitar la visión. Él sabe con quién estaba, sabe ante quién estaba. Versículo 18. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él. ¿En dónde? Monte Santo. ¿Qué testimonio? Qué hermoso testimonio de la enseñanza de Cristo en la vida de su apóstol y que ahora recibimos nosotros por la palabra del Señor. Aprendemos que solo Cristo salva. Aprendemos que ninguno es justificado por las obras de la ley de Moisés. Aprendemos que Cristo entregó su vida. Les había dicho que le era necesario ir a Jerusalén y padecer y ser muerto, siendo Dios en la carne. Siendo Dios en la carne. Eso nos atestigua que su muerte fue muy especial. ¿Y saben qué?
aun cuando fue un día terrible, el día del juicio de Dios por nuestros pecados, fue el día en que el Señor entregó su vida en el Calvario. Ese día no hubo una nube resplandeciente, ese día hubo oscuridad. Porque el juicio de Dios declarado en la ley de Moisés, esa oscuridad sobre el monte Sinaí en el dar de la ley, esa condenación estaba cayendo sobre el glorioso Hijo de Dios. La tierra tembló porque murió el Hijo de Dios. El velo se rasgó porque murió el Hijo de Dios. Pero también nos atestigua que el Hijo de Dios, verdadero Dios y verdadero hombre, que se entregó en el Calvario ese día, su muerte tiene un valor como ninguno. Por eso es suficiente para tus pecados, para mis pecados y para los pecados de los millares y millares que hemos pecado, pero que por la gracia y elección y renovación de Dios hemos sido salvos a través de los siglos. Porque el que murió ese día es el que fue transfigurado unos días antes, el glorioso Hijo de Dios. El glorioso Hijo de Dios. Para nosotros, aún en esa cruz, Él es glorioso. Y lo vemos glorioso, aunque está recibiendo nuestra culpa y nuestro castigo y nuestra humillación. Para nosotros es glorioso. Hemos visto la gloria de Dios los que creemos en Cristo, los que amamos a Cristo. Hemos visto la gloria de Dios, dice el apóstol Pablo, en la faz de Jesucristo. Vamos a leer ese pasaje para terminar. Segunda de Corintios capítulo 4. Versículo 3. Segunda de Corintios 4, versículo 3. Dice: pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Qué gran texto. Qué gran texto. ¿Cómo podemos ver a Dios? Eso es lo que significa la imagen de Dios. ¿Cómo podemos nosotros mortales ver a Dios si Él habita en luz inaccesible y Él es el Dios eterno, invisible? ¿Cómo le vemos? En la persona de su Hijo, en la persona de Cristo, la segunda persona de la Trinidad. Y le vemos glorioso. Dice: la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones, vean esto, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Yo espero que en esta mañana tú hayas tenido esa bendición de haber conocido a Cristo Jesús como el Señor, como el Salvador, como el que dio su vida por ti, para limpiarte, para salvarte de tus pecados y para permitirte ver la gloria de Dios. Y si no, nuestra oración es hoy que Dios quite este velo que te impide verle glorioso,
Este velo que solo te permite verlo como un personaje histórico, porque eso es innegable. Que Dios te quite ese velo y puedes ver la gloria del que vino a dar su vida por nosotros, siendo el mismo Dios. Y que vivió toda una vida sujeta a ser humano, por hacerse uno de nosotros y poder tomar nuestro lugar ante el juicio de Dios y recibir nuestro castigo, como dice Isaías 53. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros, para que ya no seamos esas ovejas descarriadas, perdidas y moribundas, sino que ahora podamos ser el pueblo de Dios, podamos ser parte del reino de Dios, el reino glorioso. Un día, lo que Pedro, Juan y Jacobo vieron momentáneamente, nosotros lo veremos cara a cara. Si Cristo es nuestro Rey y Señor, veremos el reino de Dios en su plenitud, que ellos vieron ese día parcialmente antes de morir. Gracias a Cristo por su salvación y por abrirnos la entrada a su familia y a su reino.